Damos la bienvenida a todos los centros que se conectan online, a este público maravilloso del IES El Bohío, por favor. Están ahí. Enseguida vamos a dar el encuentro por comenzado con la intervención de Pencho, este profesor del IES El Bohío, al cual llamo ya que se acerque por favor a la mesa de podcast. Pencho, estés donde estés, por favor, acércate que comenzamos el podcast. Empezamos enseguida. Mientras, voy a recordar brevemente cómo funciona este encuentro, ¿vale? Tenemos público en directo, tenemos público conectado online y tenemos a los autores, a Javier y a Santiago, que en cualquier momento son parte de este encuentro y pueden intervenir, ¿vale? A los centros que estén conectados, os voy a pedir, porfa, que silenciéis los micros y cuando empecemos, levantéis la mano cada vez que queréis intervenir. Tenemos un momento preparado para que podáis intervenir con preguntas, pero cualquier aclaración, cualquier charla, cualquier comentario que queráis hacer, levantéis la mano, os doy paso y empezamos. Recordad también, tanto público del IES El Bohío como gente que está conectada online, que tenemos redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram, YouTube. Somos @mandarhh. Todas las fotos, todos los vídeos de este encuentro van a estar apareciendo en nuestras redes sociales, así que no quiero enrollar mucho, pero esto va a ser muy chulo. Ya tengo a Pencho, no pasa nada. Pencho, profesor del IES El Bohío, parte del grupo promotor de este fantástico Mandarache. Quiero que seas tú quien inaugure este encuentro. Así que, Pencho, por favor, cuando quieras. Hola, ¿se me escucha bien? ¿Están los autores ya? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Aquí estamos. Hola, muy buenos días, Javier, Santiago. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es un placer, un auténtico lujo teneros aquí. Y bueno, pues solamente expresaros nuestro agradecimiento enorme y espero que os guste lo que tenemos preparado. Ojalá. Bueno, muy buenos días a todos, chicos, profesores, miembros del grupo promotor, organizadores técnicos, etcétera. Hoy, el IES El Bohío, dentro de los encuentros con autor que organiza el Premio Mandarache, tiene el privilegio y el placer de presentar a dos de los más importantes creadores de novela gráfica actuales, Santiago García y Javier Olivares, coautores de La Guerra de los Mundos. Santiago y Javier cuentan con una importante trayectoria en la novela gráfica, con títulos como Las Meninas, Premio Nacional de Cómic 2015, La Cólera o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todas ellas cuidadas y esmeradas revisitaciones de los clásicos del arte y la literatura. En el caso de La Guerra de los Mundos, sus autores nos ofrecen una peculiar visión de la obra de H.G. Wells para introducirnos en una historia atemporal que se torna rabiosa actualidad, pues desde la perspectiva del otro nos muestra nuestra identidad, nuestros días y nuestro tiempo, más convulso y complejo de lo que tal vez creamos. La obra, gestada a principios de 2021, acaso nos recuerde varios hechos que tuvieron lugar en esas fechas. Se me ocurren, por ejemplo, el asalto al Capitolio en Washington del 6 de enero y la llegada a Marte de la sonda Perseverance el 18 de febrero de aquel año. Todo ello con la epidemia del COVID aún como espantoso telón de fondo y con la constante amenaza de la guerra, que por desgracia se ha erigido en protagonista en nuestro tiempo demasiadas veces, como en Ucrania o más recientemente en Palestina. Pero sobre este sombrío panorama, tal vez arroja un halo de esperanza en la interpretación de la realidad que nos ofrece La Guerra de los Mundos. Porque la grandeza de esta obra reside en que a los lectores nos hace parte de esa ficción, tomando conciencia de nosotros mismos a través de ella. Decía Borges que un clásico es una obra que las generaciones frecuentan y veneran con el paso de los años con misteriosa devoción. En este sentido, apunta Santiago García que un clásico es una semilla plantada en el tiempo que con cada estación da un fruto distinto. La obra inmortal de H.G. Wells, la aventura radiofónica de Orson Welles, el largometraje de Spielberg o la novela gráfica de Santiago y Javier atestiguan ese diálogo constante, generación tras generación,
con una historia sin héroes, protagonizada por los que sufren las guerras, la persecución, la exclusión, con una historia en la que reflejarnos y ver en ella nuestras bondades y nuestras miserias, con una historia, en definitiva, cuya esencia no caduca, sino que es capaz de aportarnos algo nuevo en cada relectura, en cada interpretación. Bienvenidos, Santiago y Javier. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pencho. Gracias, Pencho, por esta increíble presentación, esta toma de contacto con la obra. Y bienvenidos, Javier, bienvenidos, Santiago. Ahora sí, que sí, a este primer encuentro del Premio Mandarache. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí Muy estamos. bien, encantados de estar aquí, Sí, muy sí. entusiasmados con esta presentación tan bonita, además. Verdad, es que todo lo que diga Pencho lo dice bien, siempre. Quiero dar comienzo a esta charla presentando a quiénes son mis compañeros de esta mesa en esta mañana de podcast. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Bien, hola. Bienvenida, Josefa, ¿cómo te sientes? Buenos días, muy bien. Muy bien. Y bienvenida, Ana, por supuesto. Gracias y hola. Hola a todo el mundo, hola estudiantes del IES El Bohío y participantes del taller de escritura de creación literaria Libreta Mandarache, ¿verdad? Sí. Tanto de años generaciones como de esta generación, de este año. Sí. Vale, pues el podcast es vuestro. Empezamos el podcast y creo que vamos a ir un poco de opinión. Hablando con vosotras, hemos comentado un par de cosas respecto a la guerra de los mundos, respecto a la temática, a los marcianos. ¿Creéis que hay vida? ¿Creéis que estamos solos en el universo del cómic? En el universo del cómic, no. No, Y en la Tierra, bueno, en el mundo, no. estamos En el solos. universo, ya veremos. Ya veremos. ¿Alguna respuesta más? Claudia, Ana. Yo, bueno, hablando del universo, yo no creo que estemos solos en el universo. Yo sí quiero pensar que hay algo más allí, aunque no sean humanos como nosotros. Obviamente no lo van a hacer, pero algo va a haber. Nosotras estamos convencidas de que por ahí seguro que hay algo. La Algo pregunta es, ¿los trataremos como tal? Ah, muy buena, muy buena. Javier, Santiago, ¿qué pensáis sobre esto? ¿Estamos solos en el universo del cómic? Bueno, en el universo del cómic, espero que no. Decís que si la pregunta es los trataremos como tal, como humanos, espero que no, porque no nos tratamos especialmente bien. Espero que los tratemos mejor de como solemos. En fin, no sé, es una pregunta si hay algo ahí que... Vamos, yo me acuerdo de niño de hacérmela y siempre pensar, algún día lo sabremos y tal, y van pasando las décadas y dices, uy, va, pues igual me voy a ir sin enterarme de si había alguien o no. Pero vamos, yo quiero pensar que sí. Me hace ilusión pensar que sí. Sí, sí. Yo pienso un poco igual, que no sé. Realmente de momento no ha habido certezas, pero bueno, también es bonito pensar que un poco como lo de Jekyll y Hyde, ¿no? Que yo creo que una de las cosas interesantes de un misterio es precisamente que sigue siendo un misterio, ¿no? O sea, el día que se descubra quién era realmente Jack el Destripador, por ejemplo, que ya que estamos, pues sería una pena, porque realmente lo interesante de eso es pensar que nunca se va a averiguar, ¿no? Entonces, yo pienso que también que es más interesante la certeza de que puede que haya algo, que no la certeza de que no lo haya. O de que haya y sean horribles. De hecho, existe la teoría de que la vida llega a Tierra de fuera de nuestro planeta, así que Sí. seríamos nosotros los extraterrestres Eso también. y por lo tanto no estaríamos solos porque estamos acompañados los unos por los otros. Sí, sí. Sería un poco aquello de no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Eso, Exacto. sí. Bueno, pues voy a dejar en las mejores manos posibles, en las manos de Ana, para empezar este podcast con las preguntas, cuestiones que os quieren comentar, que os quieren traer al podcast. Sí, bueno, yo quería preguntaros si os parece que el cómic está infantilizado, ya que los dibujos suelen asociarse pues a un público más pequeño. Pues, Empezamos hombre, fuerte. esto es una pregunta que tuvimos que contestar mucho en los años 90, porque se produjo un fenómeno un poco antes de los 80 como de una gran llegada de lectores gracias a las revistas que había en esa época y al cambio también de mentalidad del cómic, que de pronto se hizo adulto. Lo que pasa es que la manera de hacerse adulto fue bastante pocha. No, digamos que los temas no fueron interesantes, simplemente cambiaron 4 cosas
y se empezó a leer mucho cómic en los 80 y los 90, y yo recuerdo que una de las preguntas que nos hacían siempre los periodistas era precisamente esa, ¿no? ¿Es el cómic un medio lo suficientemente adulto para tratar según qué temas? Y yo siempre le decía lo mismo, ¿no? Decía, es que bueno, eso no se le pregunta nunca a un escritor, ¿no? A Vargas Llosa nadie le pregunta, ¿es la literatura un medio lo suficientemente adulto para hablar de cualquier tema? Yo creo que si algo ha pasado en los últimos 20 años más o menos, es que yo creo que se está ya empezando a ver y se está empezando a tener como opinión un poco certera que el cómic es un medio. Que sean dibujos es irrelevante. Otra cosa es que durante muchos años el cómic haya tenido esa condición de, si queréis, de infantil o de juvenil, ¿no? O incluso de medio un poco casi de entretenimiento, ¿no? Algo un poco banal, ¿no? Y contra eso hemos luchado mucho y la única manera de hacerlo es básicamente dotándole de contenidos adultos interesantes, ¿no? O sea, somos los autores los que tenemos que defender esa idea y que ponerla en cuestión y que demostrarla, ¿no? Entonces, yo creo que sean dibujos, igual que el medio de animación, como sabéis vosotras y vosotros, no es un medio infantil, es un medio. Se pueden contar historias para adultos, pero se pueden contar historias para niños. Ese tipo de ideas suelen ser ideas que arraigan en una sociedad y que luego cuesta mucho quitarlas de encima. Pero yo creo, por lo menos que yo ya llevo muchos años en esto, ahora sí que se está aceptando mucho más el cómic como un medio neutro. Neutro me refiero a que es capaz de contar cosas para niños o para adultos. Me gustaría hacer el sondeo aquí en directo con el público. ¿Quién cree que los dibujos, tanto animados como diseñados en cómic, son solo para niños? Vale, ¿quién cree que no? Que levante la mano. ¿Quién cree que no? Vale, hay una mayoría más o menos, sí. Pues tenemos un poco de esa opinión en el Diesel Boya, ¿no creéis, chicas? Sí. Sí. Yo creo que los cómics ni siquiera presentan un límite en cuanto a la gravedad que pueda o lo que signifique este tema para la sociedad. No creo que exista un límite en los temas que se puedan desarrollar tanto en la narrativa como en el cómic. ¿Y tú, Claudio, qué opinas? Pues que el cómic, por el hecho de que lleve dibujos, no significa que sea solo para niños. Va en gustos de cada uno. Si Perfecto. te gustan más los textos o las imágenes. ¿Alguna pregunta más en este bloque sobre el cómic que queréis hacer a los autores? Sí. Vosotros como lectores de cómic, ¿os gusta mantener lo que es el cómic en el plástico sin abrirlo? ¿Sois más coleccionistas o os gusta más lo que es como trastear el cómic en sí? Un poco manosear. ¿Creéis que el cómic, una vez que lo abrís de su envoltorio, pierde su valor? Estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es la lectura de cómic y otra cosa es el coleccionismo de un objeto que consiste en un cómic, ¿no? Es como, no sé, ¿qué tiene más valor? El sello que pones en una carta, esto es muy antiguo, ya pues no se mandan cartas, pero bueno, y que sirve para llevar esa carta a su destino, o el sello que se colecciona porque eres aficionado a la filatelia, ¿no? Evidentemente hay personas que mantienen y además mantienen una parte del negocio a través del coleccionismo, pero como lo hacen, pues hoy en día coleccionistas de juguetes, por ejemplo, que no los sacan tampoco del blister, o de algunas otras productos de consumo. Pero para nosotros, creo que hablo por Javier también, los cómics nos interesan para leerlos y para vivirlos, no para tenerlos como objetos de coleccionismo. Dicho eso, yo tengo mis ejemplares de coleccionismo bien guardados porque son más valiosos, pero bueno, no es eso. Nosotros empezamos a leer cómics de niños y no tenía ningún valor, yo creo, para nosotros el conservarlos. De hecho, yo recuerdo estar continuamente cambiándolos, aparte de pintándolos, redibujándolos, es decir, nada de intentar preservarlos. Y bueno, ese es un poco el espíritu que para mí se mantiene. Sí, sí. Yo opino igual. Es una cosa que creo que viene muy a colisión porque justo el lema de este año de Manaracha que es hay que vivirlo. El cómic hay que vivirlo, hay que leerlo, hay que sobarlo un poquito y hay que saber cómo leer bien.
Quiero recordar a la gente que está conectada online que cuando quiera intervenir levanten la mano en cualquier momento y son parte de esta charla, son también parte de este encuentro y también que nos podéis seguir en redes sociales con @mandarhh. Todas las fotos de hoy, el vídeo del encuentro de hoy serán publicadas en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro YouTube, en todas partes donde está el Mandarache. Y con esto, perdón, yo ya me callo y sigo con las chicas que sigan con sus preguntas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron vuestros referentes en el cómic cuando comenzasteis a leer cómics? ¿Y cuáles son a día de hoy y si han cambiado? Pues claro, eso de los referentes a mí me han preguntado muchas veces y claro, son muchos y muy antiguos además, porque claro, yo ya tengo una edad. Entonces, cuando yo empecé a dibujar y a fijarme, porque uno cuando dibuja, cuando empieza a dibujar, digamos, tienes una época en la que yo, por ejemplo, dibujaba de una manera compulsiva, pero no miraba los dibujos como algo que pudiera copiar ni nada de eso, sino simplemente era una expresión personal, ¿no? Que a mí me gustaba dibujar cómics. Claro, yo empecé a dibujar cómics mucho más joven que vosotras. O sea, yo empecé a dibujar cómics como a los 10, 12 años ya. Tenía una editorial en mi clase con un amigo, una editorial falsa, ¿eh? O sea, una editorial de coña, una editorial de risa, o sea, no real. Y empecé ya a hacer cómics en esa época, ¿no? Y luego ya empecé a leer cómics. Y hubo un momento que sí que probablemente fue, yo creo que mediados de los 80 probablemente, o no, sí, 80 y tantos, en los que de pronto para mí aquello parecía que podía ser una profesión, ¿no? Porque siempre hay un momento que aquello que te gusta, aquello que te apasiona, por lo menos cuando eres joven, no lo consideras algo a lo que te puedas dedicar, ¿no? Hasta que algún día, por ejemplo en mi caso, fue una entrevista que vi con dibujantes mayores y de pronto me di cuenta que eso que a mí me gustaba era una profesión que se podía hacer, ¿no? Y que era una profesión de adultos, que es una de las cosas que más me voló la cabeza, ¿no? Pensar que aquellos dibujos que yo quería hacer los hacían adultos también, o sea, que era una manera de ganarse la vida. En ese momento sí que ya fui más consciente y empecé a fijarme en cómo dibujaba la gente para aprender, ¿no? Y copias muchísimo, ¿no? Y en aquellos momentos yo recuerdo así, son nombres que igual os suenan o igual no, pero que tenían que ver con lo que se publicaba más bien en esa época, ¿no? Gente como Richard Corben, o incluso Carlos Jiménez en España, que me gustaba bastante. Y luego Moebius, que me voló la cabeza y me sigue gustando mucho Moebius, lo que dice, lo que hace. Y luego a partir de ahí la lista es absolutamente interminable. Yo aprendo de todo, quiero decir que yo me alimento no solo de dibujos de dibujantes, porque eso es, digamos, la primera barrera que rompes, ¿no? Cuando estás aprendiendo es empezar a fijarte no solo en la gente que hace dibujos, ¿no? En los dibujantes, en tus compañeros, tus compañeras, la gente que hace ilustraciones, sino empezar a fijarte en pintores, a fijarte en músicos, a fijarte en diseñadores de producción, a fijarte en la animación, a fijarte en la poesía, a fijarte en la música, a dejarte influir por el teatro, por otras artes que te empiezan a aportar cosas muy diferentes de lugares diferentes, ¿no? Entonces, no me gusta hacer listas porque además son falsas, porque pertenecen a momentos en los que esa persona o esa ilustradora o ilustrador te gusta, pero luego eso cambia. Y ahora mismo hay gente moderna que son mucho más jóvenes que yo que me siguen inspirando, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que cuando ya llega un momento que tienes muchos años, como es mi caso, y además tienes un estilo por algún lado blindado, pues me resulta ya más complicado incorporar ese tipo de, si queréis, de nuevas gráficas que se están haciendo. O sea, mi estilo, digamos, está bastante ya cerrado. Lo que pasa es que si incorporo cosas y al incorporarlas, pues creas como nuevas variaciones interesantes. Pero sigo aprendiendo todos los días, o sea que no, eso no lo he dejado. Es un poco esto constante, el día a día. Sí. Quiero animar a los centros que manden sus preguntas y también al público, aquí el voy yo, a que si tienen alguna pregunta, levanten la mano, les damos paso y sean parte también de esta sala. ¿Tenemos preguntas por ahí, parece? No. A mi compañera Clara, levantáis la mano y se acercará para hacer las preguntas que queráis a los autores, para ser parte de esta charla. Queremos que esto no sea una entrevista, sino que sea una conversación con vosotros, Javier, Santiago, que si queréis incluso lanzar preguntas vosotros al público o a las compañeras, seáis también capaces de eso, que sea algo interactivo, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar un poquito, haciendo la primera pregunta, tenemos la primera pregunta del público y vamos a escuchar a ver qué nos dice. No, teléfono.
que si hay... Uy, a ver. Hola. Hola. Que si hay alguna intención de pasar el cómic a forma gráfica, digital. O sea, digitalizarlo o hacer una película, aunque sea animada. Y eso. Ojalá. Y muchas gracias. Nada, Ojalá. A ver, el tema de adaptaciones a otros medios, a cine, televisión, animación o incluso adaptaciones en imagen real, con actores, nosotros no nos dedicamos a eso. Entonces, dependemos de que alguna productora tenga el interés y la iniciativa y se dirija a nosotros y busque los derechos. A mí me ocurrió un par de ocasiones, un par de cómics que han sido adaptados a la televisión por Netflix y por HBO, y nunca ha sido una cosa que nosotros hayamos llevado a la televisión. Ha sido la televisión siempre la que ha venido a nosotros a buscarnos. Entonces, yo creo que si alguien tuviera interés en hacer una versión en animación, con el estilo de Javier, la de Guerra de los Mundos, yo creo que estaríamos encantados los dos. Sí, sí. Sí. A mí me encantaría ver una versión de Netflix, HBO o de donde sea de La Guerra de los Mundos animada. ¿La veréis, chicas, vosotras? Yo sí. Sí. ¿Soléis ver alguna adaptación de cómico, de novela a cine, a serie? ¿Alguna que venga a la cabeza recientemente? Tal vez la de Unir por la línea de puntos, ¿os suena quizá? Sí, Es una adaptación de un cómic también, una novela gráfica. pero vino primero el cómic, ¿no? Antes que la serie. Exacto. La verdad es que no la conozco. Bueno. Pero ahora ya me la apunto. No, hay que tomar nota de recomendaciones siempre de series, de películas, de libros, que son siempre muy recomendables y muy, muy buenos. Seguimos con el encuentro, Claudia. Bueno, pues ahora cambiando un poco a lo que es la historia, ¿por qué elegisteis la Guerra de los Mundos, la historia? ¿Y qué vino antes? ¿Si el dibujo o lo que es el texto? ¿Cómo os pusisteis de acuerdo? ¿Cómo llevasteis todo eso? No nos hemos puesto de acuerdo todavía. No, a veces nos basamos en las contradicciones, en los malentendidos, así trabajamos. Un poco sí, ¿eh? Un poco sí. Un poco sí. No, pues cuéntales un poco. Bueno, La Guerra de los Mundos yo creo que es un libro que tanto a Javier como a mí nos ha gustado siempre. O sea, yo lo releí para el guión de este libro y yo creo que era a lo mejor la tercera o cuarta vez que lo leía, más una cierta afición por seguir sus diferentes y numerosas versiones audiovisuales, ¿no? Hay una película de los años 50 muy conocida, está la película de Spielberg, han hecho varias series de televisión, había una serie de cómics que, aunque tenía muy poco que ver con lo que era la novela de Wells, a mí también me gustaba mucho de niño y está en cierta manera citada dentro de nuestro cómic. Y que Javier yo creo que también ha sido siempre muy, muy aficionado a esto, porque también nos gustan los platillos volantes, los trípodes, todos estos temas forman parte de nuestra formación. Entonces, en un momento determinado, habéis comentado, tenéis ahí detrás la portada de otro de nuestros libros, que es el de la adaptación de Jekyll y Hyde, ¿no? Entonces, Jekyll y Hyde es una adaptación literaria que hicimos hace años para una editorial, y cuando nos propusieron participar en una colección que ellos tenían de adaptaciones literarias, nosotros lo primero que pensamos fue en La Guerra de los Mundos. Sí. Pero luego los editores nos dijeron que no estaban tan interesados en ese texto como en otros, nos propusieron otros y elegimos Jekyll y Hyde. Nos quedamos con la espinita de hacer La Guerra de los Mundos. Hace un par de años decidimos reeditar Jekyll y Hyde en una editorial nueva y nos pareció buena idea sacar otro título junto con Jekyll y Hyde para que, digamos, hicieran un poco más de compañía, e inmediatamente pensamos en La Guerra de los Mundos. Ese fue el motivo por el que la elegimos, ¿no? Porque teníamos esta especie de historia pendiente y esa pasión compartida. En cuanto a la pregunta, que es un clásico de qué se hace primero, el guión o el dibujo, y bueno, es una pregunta que tiene sentido porque hay casos en los que a ver, tenemos que distinguir entre guión, historia y dibujo, o guión, idea y dibujo. Generalmente,
lo más normal y lógico es hacer primero un guión y luego un dibujo, pues como en una película se hace primero el guión y luego se rueda, no se rueda primero y luego se escribe el guión. Pero sí es cierto que ha habido gente que ha funcionado con, por ejemplo, el guionista le da simplemente una idea o una historia básica a un dibujante, el dibujante la desarrolla y dibuja y luego se completa el guión añadiendo posteriormente los textos y los diálogos, que es otra forma de trabajar. Nosotros tenemos primero un guión y una vez que tenemos el guión, pues ya pasamos al dibujo y tratamos de trabajar de la forma más estrecha posible, más orgánica, de manera que no haya diferencia entre el trabajo de uno y de otro, ¿no? O sea, estamos muy pendientes, no es que yo me encierre y luego le dé un texto a Javier y Javier lo ilustra. En todo momento estamos en comunicación y estamos en sintonía y participamos. Él lo dibuja a él, yo no hay ningún dibujo mío, pero de alguna manera también estoy acompañándole durante el proceso de dibujo, igual que él está presente mientras yo estoy escribiendo. Eso es lo que intentamos hacer. Sí, es un proceso muy permeable en ese sentido, ¿eh? Qué guay toda esa sincronía. Habitación. No. Que nos comunicamos mucho y nos escribimos y nos enseñamos cada paso de lo que vamos haciendo, etcétera. Así de gusto, esa simbiosis, esa compenetración con un compañero con el que puedas tener esa confianza. Me ha parecido ver que había una pregunta por el público, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Vale. Pues, Clara, cuando quieras. Yo quería preguntar que ¿por qué no sale el nombre de los personajes? ¿El nombre de? ¿Verdad? No he oído la pregunta bien, no hemos oído bien. Quería preguntar que ¿por qué no sale el nombre de los personajes? El nombre de los personajes. Porque no sabemos. No lo sabemos. Vale. No, a ver, siempre hay una... Fíjate que venía hacia aquí y venía pensando cosas que puede preguntar la gente y pensé, ¿alguien puede preguntar eso? Y siempre hay alguien inteligente. Así que tengo una respuesta preparada. No, siempre hay razones en el fondo dramáticas para esto, ¿no? Por un lado, es una historia en la que claramente los personajes tienen un carácter un poco simbólico, ¿no? En ella se proyecta algo que está pasándoles no solamente a ellos, sino a mucha más gente. Entonces, es una manera de darles un poco más esa dimensión icónica, ¿no? Que no sea simplemente una peripecia personal, pero en la que sea fácil proyectar una peripecia colectiva, ¿no? Al no tener nombres representan un poco a todos los marcianos, ¿no? A una familia marciana que abarca a todos ellos, ¿no? Y luego hay otra razón que también la pensé, es que nosotros queríamos contar esta historia, pero no queríamos meternos demasiado en una cosa que enseguida ocurre cuando escribes ciencia ficción o fantasía, que es que tienes que crear un mundo entero, ¿no? Nuevo, con toda una serie de reglas, y es muy interesante, pero si lo llevas demasiado lejos, pues al final se come un poco la historia, sobre todo en un caso como este, en el que tampoco queríamos hacer una obra demasiado larga. Era algo que era muy concreto, muy sintético. Entonces, al final dices, bueno, ¿cómo se llaman los marcianos? En el momento que te planteas esa pregunta, te planteas una cantidad de preguntas enormes que tienen que ver con el lenguaje, la cultura, cómo se ha desarrollado ese pueblo. Al final, no eran preguntas que quisiéramos entrar en ellas aquí porque nos iban a llevar muy lejos de donde queríamos ir, ¿no? Y nos iban a desviar mucho del tronco principal de la historia que estábamos contando y nos pareció que no era interesante. Si en vez de ser un libro breve, como es, que cuenta una cosa muy concreta, hubiéramos ido a una novela de 300 páginas o a una trilogía o algo de mayor amplitud, te aseguro que todos los personajes tendrían nombre y estaría todo en ese sentido sería mucho más complejo, digamos. Parece que con esta respuesta habéis despertado la curiosidad de la gente online, así que quiero dar paso también a Elías Elcano, que está levantando la mano, para hacer una pregunta, si no me equivoco, desde el micrófono de Ignacio. Nacho, ¿qué tal?
Damos paso al Cano, os escuchamos. Vale. Hola, me llamo Kael de Líder Cano y quería preguntar, bueno, 2 preguntas, las cuales son ¿qué tipo de, bueno, a lo largo del cómic utilizáis diferentes colores para caracterizar los capítulos y algunas escenas del cómic? ¿Cómo lo utilizáis más o menos en el cómic? Pues es una buena pregunta. Esa es mía, como dice Santiago. Pues mira, nosotros, por lo menos en mi caso, y yo creo que Santiago también, aunque no está aquí, pero está de acuerdo, para mí el color en el cómic no es una herramienta que no tenga importancia, sino que tiene una importancia fundamental. Tiene una importancia fundamental narrativa. O sea, digamos que, para que lo entendáis un poco, en los cómics que hacemos con Santiago, no uso los colores de forma naturalista. O sea, las cosas que aparecen, objetos, las escenas, no están tratadas de forma cromática con realismo, sino que más bien utilizo el color como herramienta narrativa. Para mí un color, y para Santiago también, es una herramienta narrativa. Eso quiere decir que lo usamos de una forma narrativa. En este caso, cuando Santiago me contó la historia, de pronto a mí se me plantearon varios escenarios, ¿no? Entonces la historia transcurre en Marte. Marte es un planeta, le llaman el planeta rojo de siempre. Ya para mí eso es una clave, ¿no? De pronto digo, vale, y ya me voy apuntando ideas, ¿no? El rojo como color, uno de los colores principales. Luego los marcianos también tradicionalmente pues son verdes, aunque es una convención. O sea, vosotros ya no los habéis visto verdes porque esta es una convención que empezó en los años 30-40 en las novelas y en las películas antiguas para darles un aspecto extraño. O sea, los marcianos eran verdes, en los dibujos animados todavía se mantiene, ¿no? Porque el verde siempre es un color ajeno a nosotros, ¿no? Es un color extraño, es un color que de alguna manera te está diciendo que esa persona o ese personaje no es terrestre, ¿no? Entonces el verde es una convención, los marcianos verdes son una convención que el cine ha tratado, que la literatura ha tratado, que los dibujos animados han mantenido. Ya no se mantiene como tradición, pero de pronto ha pasado a un lugar más interesante, que entonces es una convención gráfica que podemos usar, ¿no? Entonces ya tenía el rojo y ya tenía el verde. Y luego me planteé que es una invasión de una cultura superior, una cultura avanzada, mucho más avanzada tecnológicamente y con un armamento muchísimo más mortífero y con muchas menos... O sea, es una cultura, si queréis, los terrestres en este caso están tratados casi de una manera aséptica, ¿no? Son una cultura que va a hacer un trabajo y lo hace, ¿no? Y para mí eso era blanco. De pronto el blanco me pareció un color interesante para trabajar. Y en ese momento ya tenía un rojo, ya tenía un verde, tenía un blanco, ¿no? Y fueron esos 3 colores, si los veis en el libro, los que articulan toda la historia, ¿no? Y se van mezclando. A veces son el rojo y el verde, otras veces son el blanco y el rojo, el blanco y el verde. Pero para mí es una manera interesante de trabajar, ¿no? Porque es usar el color de una manera narrativa, es una herramienta. Ya no estamos hablando de que luego, o sea, yo por ejemplo, para que lo entendáis, cuando acabo el cómic no lo coloreo y no pienso cómo voy a colorear esto. No me hago esa pregunta al final, sino que me la hago al principio. ¿Qué colores va a tener esto? ¿Cómo voy a estructurarlo? ¿Tiene sentido que tenga estos colores? ¿Cómo funcionan los colores? ¿Qué va a pasar si los junto? ¿Qué ocurre si pongo primero uno y luego el otro, ¿no? Entonces, para mí el color era fundamental en este libro, ¿no? Para definir, para contar, para argumentar, para estructurar, para todo eso. Y esa es la manera que yo trabajo el color siempre. Y Santiago, además, como trabaja muy bien las estructuras, me suele resultar muy fácil encajarla. Y en el momento que encaja, ya todo funciona, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que he usado el color en este libro. Vale, fantástico, fantástico. Creo que la pregunta de Kael sobre los dibujos y cómo se cuenta con el color está respondida. Y vamos a volver un poco al mundo de la historia. Tenemos más preguntas que tenemos del público y también de selecciones que pide la mano, pero antes quiero volver a la mesa para que Josefa nos comparta las siguientes inquietudes en torno a la historia de la Guerra de los Mundos. Se diría que la Guerra de los Mundos es una historia muy actual, pues no dejan de ocurrir guerras y se cree que es una historia que puede adaptarse a los cambios a través del tiempo. ¿Diríais que se trata de una distopía? Pues todo comienza con la carrera espacial cuando Estados Unidos y Rusia se pelean por ver quién invade la Luna, o sea, por ver quién pisa antes la Luna.
y hasta que no se produjo ese conflicto no se llegó a ningún avance. ¿Diríais que las guerras se producen porque no hay un avance sin la producción de un conflicto? ¿Y si se trata la guerra de los mundos de una distopía? ¡Wow! Sí. No sé si he entendido bien tu primera pregunta. O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Josefa ha hablado y ha hecho así con el micro. ¡Pa! Ok, sí. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Porque no sé si la he entendido bien. Sí. Si consideraríais que la guerra de los mundos es una historia muy actual debido a que se producen guerras con bastante frecuencia y que es algo que se puede adaptar, es una historia capaz de adaptarse a través del tiempo. Sí. Mm. Sí, de hecho, nosotros terminamos de hacer el libro en un momento, podríamos llamarlo, de relativa paz, en el sentido de que, bueno, siempre hay algún conflicto en el mundo, pero de alguna manera, desde nuestro punto de vista, aquí en el lugar del mundo en el que estamos, quizá no teníamos esa presencia bélica tan cercana y apenas lo habíamos terminado, se produjo la invasión de Ucrania por Rusia y otra vez la sombra de una guerra que ya lleva más de un año y que en aquel momento además pues, la veíamos caminando, bueno, todavía, ¿no? Pero en aquel momento todavía no sabíamos qué consecuencias podía tener y pues, veíamos como si nos volvía otra vez encima una guerra mundial o cualquier cosa. Por no hablar de conflictos, digamos, que no remiten nunca, como el de Israel y Palestina u otros, ¿no? Entonces, lamentablemente sí, claro, es que la guerra, de momento, no la hemos superado y hemos vivido, nosotros, Javier y yo, nos hemos criado en un periodo de paz increíble para lo que es Europa Occidental, porque desde, bueno, a ver, es que claro, al final siempre te olvidas, ¿no? También iba a decir desde la Segunda Guerra Mundial, pero claro, también estuvo la Guerra de los Balcanes antes, pero aún así, bueno, nosotros en España hemos vivido en un periodo de mucha paz desde hace décadas, en un sentido, no es en el sentido de lo que es un conflicto armado. Entonces, pensaría uno que esto consolida la paz, pero a veces tiene la sensación de que la historia se mueve por ondas, ¿no? Que suben y bajan, ¿no? Y que parece que un periodo de paz o un periodo de bonanza se va llenando y llenando hasta llegar a su cenit y que cuando llega ahí no sigue hacia arriba, sino que le toca la onda descendente, ¿no? Y bueno, quizá esto todavía no lo hayamos superado y efectivamente creo que es un texto que va a servir para eso. No lo considero una distopía porque para mí una distopía es cuando planteas un mundo futuro parecido al nuestro en el que, digamos, la sociedad o el Estado o la forma de vida que hemos alcanzado se ha desarrollado de una manera, digamos, amenazadora o terrible, ¿no? Aquí no creo que estemos a lo mejor intentando tanto eso como simplemente proyectar un poco una parábola, ¿no? de nuestro mundo y de la forma de vivir que tenemos ahora mismo. Creo que el tema de la actualidad con la guerra y cómo estamos en esta paz viene muy, muy a cuento y despierta muchas inquietudes, como la que despierta a Salesianos, que vamos a dar paso para que también responda las preguntas que nos quieren contestar desde el online. Os escuchamos, Salesianos. Hola, buenos días. Soy Francisco Berlanga Montero de Salesianos Cartagena y mi pregunta era, ¿cómo se os ocurrió la idea de intercambiar los papeles entre los aliens y los humanos en comparación con otras adaptaciones? Bueno, la verdad es que la idea se le ocurrió a Santiago, pero sí, también porque muchas veces, él lo ha dicho en el texto que acompaña el libro, ¿no? Que
yo creo que estamos de acuerdo en que lo más interesante de una adaptación, cuando te planteas una adaptación de cualquier libro o cualquier otra cosa, porque puedes adaptar también una película, puedes adaptar una obra de teatro, puedes adaptar cualquier cosa. Yo creo que lo más interesante de ahí no es tanto ser literal o ser una adaptación fiel, cuando se llama... A mí no me gusta la palabra, cuando dicen es una adaptación muy fiel, me temo lo peor siempre, porque muchas veces la adaptación es fiel, lo que hacen es... O sea, yo no entiendo una adaptación a otro medio si no añades algo, si no lo amplías o si no reflexionas sobre eso, o si no usas el objeto primero, la primera idea o la primera novela o el primer objeto cultural que quieres adaptar como un punto de partida para reflexionar sobre otra cosa, ¿no? O sobre lo mismo, pero de otra manera. O sea, para mí eso es una adaptación y yo creo que Santiago un poco está en la misma línea, ¿no? De hecho, la adaptación que hicimos del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que tenéis por ahí, fue muy canónica en ese sentido. O sea, era una editorial infantil que nos marcó bastante un poco y digamos, nos marcó el camino, y lo que hicimos fue digamos, una adaptación bastante fiel al espíritu del libro, contando un poco lo mismo, ¿no? De otra manera, y nos inventamos una manera interesante de contarla, pero nos mantuvimos bastante cerca del libro original. En este caso, nuestro planteamiento era más bien el contrario, ¿no? Más bien trabajar a partir del libro de Wells, ¿no? Y para mí, yo creo que también, no sé si Santiago opina igual, que yo creo que sí, una adaptación es interesante cuando hace esto, ¿no? Cuando coge el material de partida y lo usas para trastear con él, ¿no? Y digamos, no te vuelves reverente, ¿no? No piensas que es un material intocable, ¿no? Al contrario, yo creo que cuando haces una adaptación lo que tienes que hacer es entrar ahí y trabajar con eso, ¿no? Porque siempre hay una traducción, siempre cuando cambias de medio, cuando vas del teatro a la literatura, o del cine a la literatura, o de la literatura al cine, o de la literatura al cómic, hay una adaptación de medio. Los medios son diferentes, cada medio tiene sus características especiales, su manera de tratar, y siempre tienes la posibilidad de mejorar o por lo menos de cambiar lo suficiente para que sea interesante. O sea, a mí las adaptaciones literales no me interesan. Yo creo que además en general para mí son pobres, porque cuando adaptas una novela, simplemente tanto en cine como en cómic, normalmente lo que sueles hacer es quitar texto, porque es imposible adaptar una novela con todo el texto, aparte no tienes ningún sentido. Con lo cual ya estás empezando a devaluar mucho el material original. Entonces, ahí lo que tienes que hacer probablemente, yo creo, en mi caso, es intentar trabajar desde otro punto de vista, ¿no? Intentar trabajar añadiendo cosas interesantes y ampliando el material y trabajando con él, pero no desde él de una forma completamente fiel, ¿no? Porque si no, al final lo que tienes es una reducción a lo Pedro Jiménez, ¿no? Como hacen los cocineros. Claro, o sea, lo único que haces es contar la guerra a los mundos, pero bueno, en 20 páginas, ¿no? Que no tiene ningún sentido, porque yo no creo que puedas, si encima eres literal con los dibujos y con la historia y con el texto y tienes menos texto, para mí eso es una adaptación fallida, no tiene sentido. Puede tener un sentido comercial, no digo que no, puede tener un sentido editorial, puede tener un sentido el que tú quieras, pero para mí no tiene un sentido como obra. En cambio nosotros, yo creo que Santiago también hizo lo mismo, la idea era más bien reflexionar a partir de la novela de Wells, ¿no? Manteniendo casi lo más importante, que es la esencia del libro, pero no tanto siendo completamente fieles. Porque a mí yo creo que casi somos más fieles así que si hubiéramos hecho una cosa más literal. Vamos, eso es lo que yo pienso. Tal cual, sin duda se mantiene la esencia de este libro, y me vais a matar, voy a ser el malo de esta película, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer una última pregunta de público, una última pregunta de los centros online, y cerramos con la mesa con las últimas preguntas de este encuentro para que dé tiempo a hacer todos estos comentarios que hemos preparado con Josefa, Claudia y Ana, ¿de acuerdo? Vamos a pasar con el público del IES El Bohío. Escuchamos, Clara, cuando quieras. Bueno, pues esta es una pregunta para Santiago, porque me ha dicho un pajarito que ahora mismo estás viviendo en Estados Unidos y me gustaría saber dos cosas. Primero, ahora mismo en qué estás trabajando allí, y segundo, cuáles han sido los mayores choques culturales entre la diferencia del sueño americano y de España. Pues nada, bueno, no me has dicho qué tipo de pajarito era, pero bueno.
A ver, sí, estoy viviendo allí. El trabajo es el mismo porque al final yo he trabajado siempre desde casa, es decir, los cómics los hago en casa, así que bueno, aunque nos fuimos allí, porque el motivo por el que estamos allí es por motivos familiares, aunque nos fuimos allí, yo sigo trabajando igual. De hecho, la Guerra de los Mundos está escrito allí y la colaboración con Javier es transatlántica. Este es uno de los privilegios de la tecnología hoy en día, que podemos escribirnos, mandarnos todo el material y hacer videoconferencia cuando queramos, aunque eso no evita que disfrutemos mucho cuando estoy en Madrid y podemos hacer sesiones de trabajo conjuntas que nos encantan. Entonces, en ese sentido, ese es el trabajo. Lo otro, que no sé qué decirte, es que es una pregunta tan grande y tan compleja que no sé cómo contestártela. Te podría decir que el choque cultural sí es muy grande en muchos niveles y creo que lo más llamativo quizá es lo poco que se lo espera a uno, porque creo que aquí vivimos un poco en la ficción de que conocemos mucho Estados Unidos, ya que pasamos mucho tiempo en Estados Unidos imaginario, que es el de las series de televisión y las películas y la música, incluso ya, digamos, la actualidad de su vida social y sus cotilleos y todo, lo cual te lleva a tener esta ficción de que prácticamente sabes cómo es la vida. Allí, cuando llegas, empiezas a descubrir en el día a día un montón de cosas que son diferentes. Pero, como digo, es un tema muy complejo que iría desde, como dice, el sueño americano, qué significa eso, qué aspiraciones tiene la gente de verdad allí. Por ejemplo, es un país en el que quizá podría decirte así, muy a grandes rasgos, muy a burdo. La gente, comparado con España, la gente vive mejor y vive peor. Es decir, hay una mentalidad un poco de todo o nada, ¿no? De todo para el ganador, y que quiere decir que si ganas la partida puedes vivir muy bien, pero hay mucha gente que se queda por el camino de una forma que en España pues a lo mejor no se ve igual, ¿no? Esto es, por ejemplo, una de las cosas más llamativas de las que te vas dando cuenta. Podríamos hablar de cómo funcionan muchísimas cosas que, al ser completamente privadas, pero de primera necesidad, como la sanidad, pues te meten en una mentalidad completamente distinta a la que se mete en España. Pero vamos, por ir a algo muy sencillo, te diría que quizá el primer contraste que se encuentra el español que llega a Estados Unidos es el de los horarios, que luego descubres que, claro, que al final tampoco es que los salarios americanos sean distintos, los que son distintos son los nuestros, porque el resto del mundo, todo el mundo sigue estos salarios. Y te cambia bastante la vida, ¿no? Te levantas antes, te acuestas antes, tienes otro tipo de ritmos, ¿no? Y es quizá lo que más notamos porque cuando llegamos de vuelta a España, te tienes que adaptar al horario español, ya que no puedes ir en contra de la corriente, ¿no? Y es algo que, digamos, te afecta de una forma muy física. Pero vamos, es una pregunta muy interesante, pero daría para un libro o 2 o 3 y probablemente se han escrito ya. Se podría decir que es un poco un estilo de vida un poco marciano, un poco extraño, un poco de la otredad. Produce una sensación de extrañeza porque, por un lado, piensas que es muy cercano y cuando de pronto te das cuenta que las cosas no son tan parecidas como tú te creías, pues se te produce esa sensación de extrañeza superior. O sea, que es un poco como las creaciones de inteligencia artificial o los androides que te producen esa sensación de valle inquietante, ¿no? De pronto, te creías que era igual y ahora descubres que no. Tal cual, tal cual. Damos paso a la última pregunta online que tenemos, que es de Elías El Molino. Los Molinos, perdón. Os escuchamos. Elías Molinos. No se escucha, vuelvo a repetirlo.
hemos entendido. No, perdón, A ver, y en los molinos voy a pedir, porfa, que os acerquéis un poquito más al ordenador porque se escucha un poco bajo, ¿vale? Acercaos, por favor, al ordenador. Repetimos la pregunta. Estoy con eco. Que la inteligencia artificial nos puede quitar el trabajo. He entendido que la inteligencia artificial nos quiere quitar el trabajo. ¿Puede ser por ahí la pregunta, y en los molinos? ¿Pero es una pregunta o es una Una pregunta. Es una pregunta. A los dos como creadores, como escritores y como dibujantes. Pues es que últimamente estamos con esa pregunta sobrevolándonos todo el rato, ¿no? A mí me la han hecho ya en alguna ocasión y es algo de lo que hablamos a veces cuando nos juntamos así, dibujantes, ilustradores, amigos, ilustradoras, y hablamos de esto. Y la verdad es que yo estoy todavía un poco, tengo dudas, pero la verdad es que, claro, yo conociendo cómo conozco, cómo funcionamos nosotros los humanos, pues una de las cosas que nos suelen pasar es que cuando llegamos a algún descubrimiento, el que sea maravilloso, fascinante, lo solemos usar para el bien y para el mal. O sea, realmente es muy difícil mantener cualquier avance tecnológico en el lugar, digamos, controlado en el que nos gustaría tenerlo, ¿no? Y yo tengo dudas de que la inteligencia artificial, digamos, ahora no lo sé cómo está porque va muy rápida y digamos, exponencialmente va a toda velocidad. Y yo creo que ya se está usando en muchísimas cosas, no solo en lo que ha saltado, si queréis, a la actualidad, que es un poco la manera en la que, usando nuestro trabajo, el trabajo de todos los dibujantes o los pintores o el mundo gráfico, alimentándose de eso es capaz de generar obras nuevas, que es un poco la polémica que digamos está más presente. Pero yo creo que tiene ramificaciones también, por supuesto, en la vida social, en la política, en las noticias, en el cine, en la literatura, en el pensamiento. O sea, es algo que se está colando y se está usando y puede que tenga muchas repercusiones y no creo que todas sean buenas. Entonces, una puede ser esta, si queréis ya para centrarme en lo que me ha preguntado este chico. Yo creo que la pregunta es no tanto si nos va a quitar el trabajo, sino si podemos evitarlo, ¿no? Si podemos de alguna manera proteger nuestro trabajo, que eso es una de las cosas que podemos hacer, que se está haciendo desde las asociaciones de ilustración, desde los colectivos de artistas y tal, se está intentando generar, se está intentando, digamos, armar una normativa para proteger, ¿no?, nuestro trabajo, porque nuestro trabajo está en Internet, o sea, mi trabajo lleva años en las redes y me temo que gracias a firmar sin mirar un montón de contratos en los que nos metemos, como en Facebook, en Instagram, en TikTok, en cualquier lado, que dicen, acepta tú, y dices, sí, acepto. Y muchas veces ahí dentro lo que hay es un problema de que luego nuestras imágenes en algún punto puede que no nos pertenezcan. Entonces, eso es un debate que se está haciendo, es un debate que se está produciendo ahora mismo a través de, como os digo, todas las asociaciones de ilustración y todos los organismos un poco de protección del derecho de autor y del derecho de imagen. No sé si se podrá conseguir. Y luego otra cosa es, digamos, el uso que den ya desde las empresas, desde las editoriales, desde los medios de comunicación a esa herramienta. La tentación es enorme porque, pues, evidentemente, desde un periódico, desde una editorial, generar imágenes gratis y rápidas es muy tentador, ¿no?, para un sistema capitalista que al final lo que busca es el beneficio rápido, ¿no? Otra cosa es lo que os digo yo, si podemos evitarlo desde el lado humano, ¿no?, desde el lado de los creadores. No lo sé. Puede que ya está empezando a pasar que de momento es denunciable y cada vez que hay algún ayuntamiento, alguna editorial o algún tipo de empresa que usa la inteligencia artificial, en redes se le afea la conducta y todavía estamos en ese momento en el que no está bien visto, de alguna manera, ¿no? Pero eso puede cambiar rápidamente en cuanto dejemos de detectarlo y en cuanto se deje de denunciar y en cuanto pase desapercibido. Y no sé, es un riesgo y es un peligro para los creadores, ¿no?
una de las cosas, además de las huelgas de Estados Unidos de actores y de actrices y de escritores que ha habido hasta hace poco, era precisamente eso, ¿no? Los derechos digitales. Algunas de las empresas algunos de los las productoras de Hollywood están ya pidiendo a los actores que ceden sus derechos digitales, por lo cual dentro de unos años, pues a lo mejor Ryan Gosling ya no tiene por qué hacer más pelis, porque ya tienen sus imágenes y las tiene la productora, las tiene cualquier casa de cine, vamos, cualquier productora de cinematográfica. Entonces, no necesita al actor, puede generar un personaje con el actor porque ha vendido sus derechos. Entonces, ese camino es, por un lado, fascinante como posibilidad, pero por otro lado inquietante, sobre todo para los actores, ¿no? Porque de alguna manera puede que la creación dentro de muchos años sea algo que caiga y se genere desde inteligencias, un poco volviendo a nuestro libro, que no son humanas. Entonces, No, bueno, pero Ryan Gosling, no, por favor, a Ryan Gosling no me lo quitéis. ¿el qué? Si queréis a Ryan Gosling, no, si queréis a The Rock, quitádmelo a Ryan Gosling, no, por favor. Perdón. No, es broma. Un poco con esta invasión que decías de lo marciano, lo extranjero, la inteligencia artificial, y que nos toca muy de cerca también a ellas, desde el mundo creativo, como creadoras, como futuras escritoras que quieren ser, que también se dedican a esto, se están formando en el mundo de la escritura, y que nos toca muy de cerca, ¿verdad, chicas? Sí. Sigamos con el encuentro para dar unas últimas pinceladas con las últimas cuestiones que queréis tratar con Santiago y con Javier. Una última pincelada sería si, tal y como ocurre en la Guerra de los Mundos, que la marciana no puede llegar a ser lo que quería ser, que quería dedicarse a la política, si creéis que, al igual que ocurre en el mundo terrícola, solo unos pocos privilegiados son los que pueden llegar a alcanzar el poder político y económico. ¡Wow! Esta es básicamente la situación en la que vivimos en este mundo. Sí, sí. En la que, digamos que sí, claro, la política se ha desarrollado como una especie de concurso de popularidad al que se accede a través de unos canales muy estrechos que están fuertemente controlados por poderes que tienen que ver con la economía. Esto es así. Nosotros participamos de una manera que, bueno, está muy limitada, ¿no? Hace poco leía en un libro que comentaba esto, decía que había un tipo de democracia directa, participativa histórica, que era aquella que se celebraba a través de la participación de aquellos que tenían derecho a hacerlo en la discusión común en el pueblo, en la plaza, en el ágora, que directamente se llegaban a acuerdos mediante discusiones y tal, y luego había un tipo de gobierno más parecido al que, por ejemplo, pues se encuentra en la Ilíada, en la que hay una serie de héroes que intentan alcanzar el dominio a través de sus hazañas y su popularidad y son un poco elegidos por su carisma, que en el fondo tiene más que ver con el sistema democrático moderno en el que nos encontramos, en el que hay que conseguir esa especie de popularidad o de carisma a través del voto, no deja de ser en el fondo una encuesta, ¿no? Por eso las encuestas son como preelectorales, ¿no? Así que, bueno, y efectivamente, claro, el gobierno y sobre todo, y también la legislación es algo que influye mucho en la economía y en los sistemas económicos que nos manejamos. Por lo tanto, hay personas que tienen una capacidad económica que no tenemos nosotros para influir en ellos a través de 1000 recursos. Esto es una realidad. Esto es una realidad que no quiere decir que tengamos que ser fatalistas ni derrotistas ni pensar que todo el pescado está vendido, sea o no sea verdad, sino que tiene que ser un estímulo para ser críticos y pensar en ello e intentar seguir luchando por cambiarlo, porque quizá lo peor de este tipo de sistemas que parece que acaban ocupando todo es que nos hacen sentir que no hay alternativa, ¿no? Y bueno, en la historia ha habido muchas alternativas y no tenemos por qué pensar que hemos llegado al final y que las cosas no van a cambiar en el futuro, ¿no? Pero no van a cambiar solas probablemente, ¿no? Van a cambiar porque haya suficientes iniciativas y movimientos y entusiasmo como para movilizarse y hacer que algo sea diferente el día de mañana.
Santiago, Javier, me tenéis hipnotizado. Yo voy a estar escuchándolos horas y horas y horas como quien mira el fuego en la hoguera en Navidad o en San Juan. Me encanta esta charla, me encanta cómo está yendo. Sin embargo, no tenemos todo el tiempo del mundo. Volveremos a veros cuando vengáis al encuentro presencial de Premio H en el Batel. Y quiero agradecer a todo el mundo su paciencia, tanto centros online como públicos. Sé que hay muchas preguntas que no han cabido por tiempo y lo lamento, se han quedado en el tintero. Habrá más oportunidades para contarlas, pero quiero que eso sea un poco circular y que igual que Ana ha sido quien ha abierto hoy con la primera pregunta, sea quien cierre hoy con la ultimísima pregunta de este encuentro, de este primer encuentro de podcast de Hablemos de la temporada de Mandarache. Vale, pues como última pregunta, no podía faltar hablar del fake news sobre una invasión alienígena que causó tanto caos en Estados Unidos la noche del 30 de octubre de 1938. Y la pregunta sería si creéis que esto sucedería de nuevo en la actualidad, si la sociedad se volvería a creer una invasión alienígena o no. Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, yo creo que está el terreno más abonado que nunca sí, para quizás sí. que realmente se produzca. Las fake news están circulando, con más velocidad y más potencia que nunca. Y aunque parece muy descabellado y muy absurdo, realmente creo que al final cree que quiere creer. Entonces, creer cualquier cosa con tal de que sea lo que a ellos les parece oportuno, y creo que podría llegar a pasar. Además, no solamente que las redes facilitan la difusión de estos bulos como nunca, sino que, como hablabais antes, cuando Javier estaba hablando de inteligencia artificial, existen también al alcance de todo el mundo una serie de recursos tecnológicos muy accesibles que permiten generar imágenes, vídeos, sonidos aparentemente muy verosímiles, que son completamente falsos, lo cual, vamos, sería mucho más fácil montar una como la que montó Orson Welles hoy en día. Ya veremos si no se le ocurre a alguien y ya veremos cuánto tardamos en tragárnoslo. Estoy pensando ahora el fake del Papa con el abrigo de Michelin. Bueno, pues se empieza poco a poco y al final acabamos creyendo que llegan los marcianos a Puerta del Sol, pero vamos, yo estoy convencido de que no sería muy difícil hacerlo creer hoy en día. Sí. Somos una sociedad paradójica, porque yo creo que por un lado yo creo que nos creemos cualquier cosa y por otro lado yo creo que vamos hacia un descreimiento total, ¿no? Porque ahora mismo incluso parece que cuando alguien de pronto dice la verdad, dice, no, bueno, es verdad, era falso lo de los marcianos, pues alguien dirá, bueno, no, falso no, a lo mejor es verdad. Con lo cual, llega un momento que ni siquiera la verdad es digamos, el final, ¿no? Es decir, bueno, venga, está bien, es un bulo, lo he inventado yo. Pues todavía hay gente que dice, no, seguro que es mentira lo que dices. Con lo cual, es un círculo vicioso rarísimo, ¿no? Porque ahora mismo ya, en el momento que la imagen no es verdad, digamos, como hasta hace 20, 30 años, que las imágenes eran reales y creíamos las cosas porque las habíamos visto, ¿no? Eso no va a pasar. Entonces, de alguna manera, las certezas van a venir de otro sitio, que no sé muy bien cuál es. La información, probablemente. De hecho, si yo fuera marciano y quisiera invadir la Tierra, utilizaría eso en mi favor, porque me lanzaría directamente a Puerta del Sol, a Gran Vía, donde fuera, a un sitio muy céntrico, y sabría con toda seguridad que durante mucho tiempo nadie va a creer que estábamos allí y que estábamos invadiendo todo, porque la gente empezaría a discutir si son fake news o son no, se va a inventar el gobierno, no, pero lo hizo el gobierno, no, pero el gobierno está interesado en decir eso porque es mentira y no sé qué y tal, y para cuando quisieran convencerse todos de que era verdad, ya estaban todos conquistados. Claro, ¿y quién nos dice, Javier, Santiago, que en realidad no sois vosotros unos extraterrestres y que todo esto es parte de una invasión? Bueno, vamos a tener que cortar ya, vamos a tener que... Esta conversación ya no... Se nos está acabando la energía, la pila. Tenemos una pila... va por un derrotero que no nos interesa. Pues cerramos con esta incógnita de si son realmente o no alienígenas Santiago García y Javier Olivares, y cerramos este primer encuentro. Muchísimas gracias, público de Elías el Bollo, sois los mejores. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias.
Es el Bohío por acogernos una vez más. Gracias, Pencho. Gracias, profesorado. Gracias, Ana, Claudia, Josefa. También quiero dar gracias a todos los centros que se han conectado, al IES Elcano, a Franciscanos, a Cartago Espartaria, a Los Molinos, Universidad Popular, Salesianos, Narval, San Vicente de Paul y a toda la gente que nos sigue en redes y que va a ver este encuentro en YouTube. Ya sabéis, estamos en redes como @mandarhh, en YouTube, en Twitter, en todas las plataformas. Podéis escuchar este podcast próximamente en Spotify, montado y todo preciosísimo, Javier, Santiago, que os va a encantar en Spotify, iVoox y en todas las plataformas de podcast. Hablemos, ya os sabéis. Podéis buscarlo ya hay publicaciones ya hechas hace 2 años, aquí también en el IES El Bohío. Así que nos despedimos con unas últimas palabras, porque ya sabéis que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.